Señor, estamos agradecidos por la bendita y sublime misericordia que tú nos extiendes a cada uno de nosotros, por el glorioso y sublime amor que momento tras momento tú nos estás expresando, Señor amado, por la paciencia, la gracia y la misericordia que tú tienes con cada una de nuestras vidas, oh Dios de los cielos. Te rogamos que nos permitas, Señor, estar cada vez más llenos de ti, más llenos de tu bendita y gloriosa presencia, teniendo mayor comunión contigo, Señor, una relación cada vez más profunda, más intensa. Bendito Dios, exponiéndonos día tras día a tu gloriosa y sublime presencia, Padre Celestial. Te rogamos que nos guardes, que nos cubras, que nos abrigues y que tu presencia, Señor, pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Bendícenos, Señor amado, y ayúdanos a encontrarnos contigo, Padre, día a día, para ser transformados en la sublime y gloriosa imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tu gracia, concédenos esta bondad, Señor. Lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Estamos viendo cómo al ser llamados a tener una profunda comunión con el Señor, a tener intimidad con Él, buscándolo en su presencia, el Señor va permitiendo que el destino y el propósito con el que fuimos creados se pueda cumplir en cada una de nuestras vidas. Y entender que antes de que el mundo existiera, el universo existiera, nosotros ya existíamos en la mente y en el corazón de Dios. Nos ayuda a saber que hay un hermoso propósito, un eterno propósito con cada una de nuestras vidas. Como hemos estado meditando allí en el Salmo 139, que nuestro embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros es absolutamente extraordinario, pero necesitamos estar en su presencia, teniendo comunión con Él, unidad con Él, para que el destino con el que fuimos creados se pueda cumplir verdaderamente. Vamos a la epístola a los Efesios en el capítulo 1. Efesios en el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, noten esto, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces entendemos que el Señor
nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Noten el verso 4. Para ser santos y sin mancha delante de Él. Es decir, nosotros nacimos pecadores, como dice Romanos 11:32. Porque Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Nacimos pecadores, pero para que se acentúe en cada uno de nosotros la necesidad del Salvador. Porque Adán y Eva fueron creados perfectos, pero ellos no apreciaron el amor, la gracia, la misericordia. Y después de que ellos cayeron, entonces empezaron a sentir realmente la necesidad que tenían del Salvador. Nosotros nacimos al otro lado, nacimos en pecado, nacimos con esa naturaleza de pecado. Pero para que se acentuara en nosotros la necesidad de encontrarnos con Él. Así que nacimos pecadores, pero para ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso los seres humanos, al nacer pecadores, sentimos una profunda necesidad en el corazón del Salvador. Es una necesidad persistente, es una necesidad tan profunda que por eso es que los seres humanos se refugian en tantas cosas equivocadas. Porque están buscando algo. Y en realidad la gente busca en el placer, en el dinero, en los vicios, en el pecado, en la maldad. Pero hasta que no se conecte verdaderamente con el Dios Todopoderoso, su corazón no estará completamente saciado. Nacimos pecadores, pero para ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso ningún ser humano en el pecado es feliz. Ningún ser humano viviendo en maldad, en pecado, tiene plenitud en el corazón. ¿Estamos claros en eso? Nacimos pecadores, pero fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que el deseo del Señor es que cada ser humano en la tierra sea salvo. Ese es el anhelo de Dios. Y por eso Él está permanentemente buscando a los seres humanos en esta tierra. Permanentemente acercándose a ellos por su espíritu. Trayendo respuestas a sus oraciones o permitiendo aflicciones para que en medio de ellas las personas sintamos la necesidad de encontrarnos verdaderamente con el Señor. Así que antes de que el mundo existiera, nosotros ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Ya existíamos en su propio corazón. Y por eso entonces, antes de que todo existiera, antes de que el universo mismo existiera, Dios ya tenía un propósito con cada una de nuestras vidas. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 dice verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Es decir, el Señor nos llamó a estar con Él. Nos salvó no por nosotros mismos, sino según el propósito suyo. Su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Noten, nos salvó. No llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Y no solamente el propósito, sino la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Así que antes de que todo existiera, Dios nos dio un propósito según su perfecta y sublime voluntad. Dios ya tenía un propósito para nuestras vidas. Y no solo tenía un propósito, sino que además nos dio gracia para que ese propósito pudiera cumplirse. Entonces, ¿qué es el propósito de Dios con nuestras vidas? Lo que está escrito en su libro de cada uno de nosotros, que es la gracia, la habilidad que Dios nos da para que el propósito se pueda cumplir. Entonces el propósito de Dios con tu vida es lo que Él escribió de ti en el libro, lo que escribió de mí en el libro. Y acuérdense que según Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, el juez del universo un día se sentará en su trono y los libros se van a abrir. Y en ese libro lo que está escrito es el propósito de tu vida y el propósito de mi vida. Y nosotros vamos a dar cuenta al Señor, al juez del universo, de acuerdo a lo que está escrito de nosotros en el libro. Cada uno dará cuenta al Señor. Por eso es necesario que nosotros pensemos en la eternidad. Porque usualmente la gente piensa en la eternidad y cree que debe pensar en la eternidad, pero cuando es anciana, cuando ya está a punto de irse. No, nosotros debemos pensar en la eternidad desde ahora. Ahora mismo, no importa que tengas 14, 15, 16 años, o no importa que tengas 70 o más que esos. Debes aprender a entender que un día tu vida dará cuenta a Dios de lo que está escrito en el libro, del destino con el que Dios te creó, del propósito suyo y la gracia que Él te dio. Porque Dios no te va a decir, oye, yo quiero que tú hagas esto, pero tú sabrás cómo lo haces. No, Dios no va a hacer eso. Yo te llamé a que tú hagas esto en la tierra, así que arréglatelas para hacerlo. No, no, amados. Es el propósito y la gracia. Noten otra vez verso 9 de Timoteo. Quien nos salvó fue su obra y llamó con llamamiento santo, un llamado glorioso que Dios te hizo a estar con Él. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, al ser nuestro creador, el propósito lo tienes Él con cada una de nuestras vidas. Y luego dice, aparte de llamarnos según su propósito, el propósito suyo, dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Propósito y gracia están conectados, unidos. Por eso es que el Salomón declara, acuérdate, joven, de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo que está diciendo allí en Eclesiastés capítulo 12 es no desperdicies tu vida, no desperdicies tu juventud, no desperdicies tu vida haciendo cosas tontas y erróneas, equivocadas. Vive con el propósito, cumpliendo el propósito con el que tu Creador te hizo, porque es su propósito, no el tuyo. Por eso no se trata de crear un destino para tu vida. Se trata es de vivir en el destino que Dios creó para ti. ¿Estamos claros? Tú no tienes que inventar nada. Sencillamente descubrir el propósito con el que Dios te creó. ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué vivo, Señor? ¿Qué pensaste tú de mí cuando me creaste? Tú no tienes que inventarte nada. Esforzarte por hacer algo de tu parte, no tienes que hacerlo. Necesitas es estar en Cristo Jesús, teniendo comunión con Él cada día, para ir descubriendo el destino y el propósito con el que Dios te creó. Ahora, ese propósito tiene una gracia para llevarse a cabo. Así que entiendan nuevamente, el propósito es lo que está escrito de ti y de mí en el libro del Salmo 139, 15 y 16. En el libro que el juez del universo permitirá que se abra y un día tú y yo compareceremos delante de Él para dar cuenta de lo que hicimos en esta tierra.
según lo que está escrito de nosotros. ¿Sí estamos claros? Compareceremos ante el juez del universo y cada uno dará cuenta a Dios de su propia vida. Si vivió para sí mismo o vivió para la gloria de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, propósito es lo que está escrito de nosotros en su libro. Gracia es el poder para cumplir el propósito. Por eso tú no puedes vivir para ti mismo, para ti misma. Tú no puedes centrarte únicamente en tus propios intereses, ignorando lo demás. Porque tú naciste para ser un reflejo de la gloria de Jesucristo en esta tierra. Por eso dice que recibimos, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esa gracia es el poder de Dios para cumplir el propósito. Y el propósito siempre estará conectado a reflejar la gloria de Dios en esta tierra. Reflejar la gloria de Dios en tu profesión. Reflejar la gloria de Dios como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como hermano, como jefe, como empleado, como empresario. Reflejar la gloria de Dios como ciudadano, como ministro del nuevo pacto. Es parte del propósito de Dios con cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo saber cuál es el propósito con el que Dios te creó? El propósito empiezas a descubrirlo haciendo con gracia las cosas que Dios te ha encomendado. Es decir, aquello que haces con la gracia de Dios que te fue dada. Ese es parte del propósito. Lo que haces con la gracia de Dios. Si tú estás haciendo algo y no tienes gracia en ello, no es tu propósito. Si de repente tú determinas, bueno, voy a volverme un pintor, un artista, como mencionábamos el miércoles, y tú no tienes nada de gracia para eso, y que te crees un artista, ese no es tu propósito. Si yo tuviera un lienzo aquí y empezara a pintar, sería un desastre. Yo no tengo ningún tipo de habilidad, no tengo gracia. Como les decía el miércoles, yo haría una bolita, un palito, 2 rayitas a un lado de las manos y 2 rayitas abajo de los pies. Sería toda mi obra de arte. ¿Entiendes eso? Yo no tengo esa habilidad, no tengo esa gracia. ¿Sí? Si tú quisieras cantar, no es que yo quiero ser parte del grupo de alabanza, y te hacen una audición, y resulta que tú no tienes oído para afinar, y tú cantas muy hermoso, pero se te oye horrible. Tú no tienes gracia para eso, no es tu llamado. ¿Está claro eso? Y cada uno tiene un lugar específico. Entonces, aquello que haces con la gracia del Señor es el propósito con el que Dios te ha creado. Si se manifiesta la gracia de Dios en eso, entonces ese es parte de tu propósito. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cómo descubrimos esto? En primer lugar, disfrutas de aquello que es tu propósito, con la gracia que está unida a ese propósito. Disfrutas de eso. Dios no te va a enviar a hacer algo que tú odias, que tú aborreces. No pienses que Dios es un ser incoherente, que te creó para una cosa y te obliga a hacer otra. Eso no existe. Si tú disfrutas de lo que estás haciendo, si te sientes feliz en lo que haces, feliz, entonces ese es parte del propósito de Dios con tu vida. Porque no hay personas que hagan mejor las cosas que aquellos que disfrutan de lo que están haciendo. Cuando tú vas al médico, por ejemplo, y hay médicos por vocación, por gracia,
Tú te sientes hasta feliz de estar enfermo. No, qué médico tan lindo yo fui, qué médica me atendió. Tú te sientes tan bien con esa persona. Pero si ese médico está ahí simplemente por el dinero, porque hay mucha plata ahí en medio de las medicinas, y son personas déspotas, difíciles, complicadas, esa persona no está disfrutando lo que está haciendo. Y muy seguramente sus padres le impusieron: oye, ¿por qué no estudias medicina? Queremos un médico en la familia. O yo soy médico, tú como mi hijo tendrías que serlo. Y hay médicos por vocación, por gracia, por llamado. Y hay otros simplemente por el interés económico o por presiones externas. Esos médicos que están ahí y que no son por vocación, son personas bien difíciles y complejas. Aunque se hayan esforzado para estudiar, aunque hayan hecho sus especializaciones que son tenaces, 3, 4 años, es una especialización médica. Es demasiado esfuerzo, demasiado dinero. Pero para salir al final y ser personas completamente arrogantes y soberbias. Mientras que la persona que tiene el llamado de Dios a manifestar su gloria como médico, esa persona tiene un hermoso don de gentes. Y ese don de gentes que llama a la gente se llama gracia. Es gracia de Dios para hacer aquello a lo que Dios le ha llamado. Así que el Señor mismo va a empezar a poner en ti el gozo, el deseo de hacerlo, lo que Él quiere que tú hagas. Él va a poner ese deseo en tu corazón. Dios, insisto, no te va a obligar a hacer algo que no quieres. Si el Señor te llamó a hacer algo, Él mismo empieza a poner en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren un caso en la palabra del Señor. Cuando el Señor llamó a Eliseo, Eliseo era un hombre de una familia muy próspera. Tenían 12 yuntas de bueyes, eran los tractores de la época. Así que él iba conduciendo la última yunta. Elías se le acerca y le pone el manto encima. Y él entiende que hay un gran llamado de Dios para su vida. Él va, toma la yunta de bueyes, la ofrece en un sacrificio y reparte la carne en todos sus trabajadores. Luego va a seguir a Eliseo. Él estaba trabajando como un agricultor, pero el Señor lo estaba llamando a ser su profeta, a ser la voz de Dios para esa generación. Así que él no se siente frustrado ni amargado al ser llamado por Dios. Se siente un hombre pleno y realizado. Y mira la gracia que Dios le dio a Eliseo. Fue un hombre que le permitió al Señor manifestar la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Milagros sublimes sucedieron a través de esa vida. Dios lo llamó a eso. En Lucas capítulo 5 están los pescadores haciendo su labor. Y después que están trabajando toda la noche, están lavando las redes y Jesús se acerca. Toma la barca y empieza a hablar a las personas. Al final le dice el Señor a Pedro: boga mar adentro y echa las redes. Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos atrapado nada, mas en tu palabra echaré la red. Lo que hace es obedecer la palabra, mas en tu palabra echaré la red. Y él toma hay una cantidad de peces que tienen que llamar a Juan y a Jacobo, que están en la otra barca. Y ambas barcas fueron tan llenas de peces que dice la escritura que se estaban hundiendo. Cuando llegaron a la orilla, dice la palabra, dejándolo todo, le siguieron.
Y el Señor les había dicho antes, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, aquello para lo que tú fuiste llamado va a desarrollarse cuando tu vida se encuentre con la bendita y gloriosa persona de Jesús. Hasta ese momento ellos pensaban que eran pescadores y que era su oficio y tenían que morir siendo pescadores. Pero el Señor les dice, todo ese tiempo que ustedes han vivido como pescadores, ahora ese entrenamiento que tuvieron en el pasado lo van a usar para ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y así como vieron que hay diferentes tipos de pescados, una manera diferente de pescar, así va a ser en el mundo espiritual. Escúchame, Dios no desecha lo que tú viviste en el pasado. Lo que Dios hace es redimir el pasado y usarlo para su gloria. Tú vienes al Señor, te encuentras con Él en tu profesión. Él redime tu vida y aún la preparación que tú tuviste en el pasado, la usa el Señor ahora con su gracia, con su gloria, con su presencia, para que tú seas aquella que cumple el destino con el que fuiste creado. Me estoy haciendo entender. No es que Dios te diga, bueno, listo, tu pasado es una basura, chao. No, porque en el pasado tenías habilidades, capacidades, talentos que ibas desarrollando. Ahora en el Señor redime Él esos talentos, esas habilidades, y ahora con su gracia, entonces te habilita para que cumplas el destino, para que cumplas tu propósito. Porque no es solamente estar pendiente de lo tuyo. Si tú eres un gerente de una empresa, debes entender que no solamente es hacer que la empresa crezca, produzca dinero. Es que además eres como un padre para todos tus colaboradores. Eres un padre espiritual. Y al conectarte con el Señor Jesucristo, cumples ese destino de ser de bendición, de ser un padre espiritual para todas esas personas que tienes al lado. Si tú eres un docente, con todo el respeto, cualquier docente puede dar la clase que tú das. Cualquiera lo puede hacer. Si fue a la universidad, si se preparó, si sacó una licenciatura, puede dar esa clase. ¿Cuál es la diferencia? Que tú eres un padre para todos esos alumnos que tienes, una madre espiritual. Que tú tienes que marcar una diferencia. Y esa diferencia está en la presencia del Señor. En que tú, además de dar la clase normal que estás dando, tú estás impartiendo vida. Estás orando por tus alumnos. Para eso te puso el Señor allí. Tú debes ser un docente completamente diferente al resto de los docentes que no tiene a Jesucristo. Tú tienes que ser una persona completamente diferente, porque el Espíritu de Dios mora en ti, porque la presencia de Dios habita en ti y porque tú fuiste llamado a hacer un impacto en ese lugar donde Dios te ha puesto. Tu profesión, eres abogado, médico, ingeniero, administrador de empresas, economista, lo que sea tu profesión. No es solamente ejercer la parte académica profesional, no es solo eso. Es que al estar ungido por el poder del Espíritu de Dios, eres un padre para esas personas que te rodean. Y el Señor te ha llamado a ser un instrumento de transformación en ese lugar. A marcar una enorme diferencia. Si tú eres un empresario, es igual. Tus empleados son como tus hijos espirituales. Y tú debes ver que tus hijos conocen al Padre Celestial. Tú vas a llevar la gloria de Dios en ese lugar. Porque es tu destino. Para eso Dios te dio gracia. No es solo gracia para hacer dinero. Es para que a través de lo que tú haces, el nombre del Señor sea glorificado. El nombre del Señor sea exaltado.
Si tú tienes un negocio, una tienda, una cafetería, un supermercado, lo que sea, el Señor te ha llamado a que en ese lugar su nombre sea exaltado. Si tienes un almacén, como hablábamos el miércoles, tú no puedes estar estafando a la gente, vendiendo cosas chiviadas como si fueran originales. Dios no te llamó a ser un tramposo, ¿cómo se te ocurre? No, pero es que toda la vida lo he hecho. Bueno, ya tienes que empezar a vender original. Pero es que mi rentabilidad se va a reducir. Sí, sí, pero vas a ser un hombre, una mujer de Dios, que estás honrando al Señor. Fuiste un ladrón en el pasado. Ahora en Cristo no puedes seguir siendo un ladrón. ¿Estamos claros? Es que glorifiquemos a Dios en lo que hacemos. Esas personas, mis empleados, deben ser motivo diario. ¿Cuándo? Diario de oración. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo sus familias. Mis alumnos deben ser motivo diario de oración. No están ahí solo la lista para poner, bueno, no sé, la calificación 4,5, 5A o B, no sé cómo es ahora en los diferentes lugares. Es para que tú mires ese alumno, mires esa vida y clames a Dios por esa persona. Padre, este alumno tiene un destino en ti. Señor, te ruego la gracia, la misericordia para que este alumno, fulanito de tal, te conozca. Para que fulanita de tal sepa de ti. Pastor, pero yo tengo 500 alumnos. No importa. No importa. Porque esos alumnos no son simplemente un código, no son simplemente un nombre, son personas con un glorioso y sublime destino. Y tú estás ahí para marcar la diferencia, para traer el reino de Dios sobre ese lugar, para traer el reino de Dios sobre tus alumnos, sobre tu colegio, tu universidad, tu escuela, lo que sea, donde tú estás enseñando. Porque si no, entonces, ¿cuál es la diferencia, amados? Si el restaurante que Dios te ha dado es igual al resto, conflictos, peleas. La cocina literalmente es eso, una cocina. Un lugar de chisme, de conflicto. ¿Dónde se está glorificando el reino de Dios ahí? No. Tu restaurante tiene que ser algo extraordinario, maravilloso, un ambiente de bendición. Hablábamos ayer en una reunión que teníamos con unas personas de lo que es el ambiente espiritual del hospital del CES. El clima laboral en ese lugar es extraordinario. Aún los pacientes sienten la diferencia. No todo el mundo allá es creyente, pero ahí se han dedicado a la excelencia y a hacer las cosas correctas. Obvio, a pesar de las cosas que se presentan. Pero si aún un lugar donde la gente no toda es creyente, la diferencia se percibe, ¿cuánto más el lugar tuyo, tu almacén, tu restaurante, tu salón de clase, tu empresa, tu oficina? ¿Cuánto más? ¿Me estoy haciendo entender? Es una determinación que debes tomar. Yo quiero glorificar tu nombre, Señor, y que la atmósfera de tu presencia se manifieste en este lugar. Necesitas hacerlo. Vivir para la gloria de Dios. Ahora, si necesitamos manifestar la gloria en los lugares de trabajo, ¿cuánto más la casa? ¿Cuánto más tu hogar? Tu hogar debe ser el lugar más hermoso. Por eso les he insistido, el lugar más espiritual de toda la tierra tiene que ser tu casa. ¿Me escucharon eso? Creo que no todos. El lugar más espiritual de la tierra tiene que ser tu casa. Es el lugar de la presencia de Dios, donde hay armonía, donde hay paz. Donde los niños que hay en medio son niños que temen el nombre del Señor. Y donde la lámpara de ese niño no se va a apagar cuando entre a la adolescencia. Porque en esa casa hay padres sabios intercediendo, orando, pidiendo a Dios sabiduría sobre cómo impactar a sus hijos, sobre cómo bendecirlos y sobre cómo cuidar esa lámpara. Para que la lámpara en el niño, en la niña, no se apague a los 15, a los 16 y a los 17 años.
¿Cómo nos está sucediendo en hogares? Donde el niño a los 15 años ya no, yo soy gay. A los 16, no, yo soy lesbiana. No, yo no creo en Dios. Yo no sé si Dios existe. ¿Qué pasó en esa casa? Ahí es donde el padre, la madre, cuando empieza a ver a su hijo que está apagándosele la lámpara, empieza a declarar ayuno y oración. Señor, dame luz, dame estrategia, dame sabiduría, Señor. Yo no quiero que la muerte venga a mi casa, a mis hijos. Señor, dame estrategias, Padre. ¿Cómo ministrar el corazón de mi hijo? ¿Cómo ministrar el corazón de mi hija? Señor, ¿cómo bendecir para que en mi casa la muerte no haya cabida? Porque después cuando ellos se van, lo único que los trae son milagros de Dios. No hay otra cosa. Y hay mucho dolor entre ese momento y el momento de regreso. El asunto es que hay muchos que se van para nunca regresar. Esa es la realidad. Muchos se van, no regresan. No, pero hay padres llenos de felicidad porque su hijo es excelente académicamente. Está en la universidad, ganó beca. Lo exoneraron de la matrícula. Y están felices. Pero no les importa su vida espiritual. No es que no tienen tiempo, es que está estudiando tanto. Entonces no tienen tiempo. Que a pesar del niño, de la niña, ellos trasnochan y estudian, y eso son horas intensas de estudio. ¿Y Dios dónde queda? No aparece ni en las curvas porque no hay tiempo. ¿Entiendes eso? Y entonces te sientes orgulloso. Una de las carreras más complejas que hay es la medicina. Nosotros hemos tenido médicos aquí que han hecho toda su carrera sirviendo al Señor y siendo excelentes en medicina. Ayer asistimos al grado de una anestesióloga que la conocemos desde el colegio, ha caminado con nosotros todo este tiempo. Y ella fue una damita que se dedicó a honrar al Señor durante toda su carrera. Y en su especialización, que es una residencia tenaz, son turnos salvajes, ella siguió honrando al Señor. No hay excusa, no hay excusa. Hemos tenido estudiantes de medicina que han sido líderes de las células nuestras. Y ser un líder no es sencillo, implica pagar un precio en oración por sus ovejitas, estar ahí. ¿Por qué lo pudieron hacer? Y fueron excelentes. Tuvimos una médica que fue excelente estudiante, ganó matrícula de honor semestre tras semestre. Y sin embargo era líder de célula nuestra. ¿Por qué? Porque su prioridad fue el Señor, no su carrera. Honró al Señor mientras seguía estudiando. ¿Estamos claros? Entonces, el destino de Dios para nuestras vidas está conectado con la gracia con la que Él nos ha dado para llevar a cabo aquello que nos ha puesto a hacer. Siempre hay gracia, siempre. Y si el Señor te llama a algo, como llamó a Eliseo, le puso el deseo a él de servir a Elías. Imagínate un hombre adinerado ahora andar al lado de Elías. Un hombre con una personalidad fuerte, recia y con momentos bien complejos en su vida. Y Eliseo tuvo la paciencia de dejarse formar por esos años mientras recibió la doble porción del Espíritu. No de Elías, porque finalmente es la misma presencia de Dios. Pero él recibió el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Dios te llama a algo, Él mismo va a desarrollar en tu corazón el deseo de hacerlo, la pasión para hacerlo. Porque con Dios las cosas se hacen con pasión, con fuego, o no se hacen. Se hacen desde el corazón o no se hacen. Si estamos claros.
Es con fuego, con intensidad en el corazón. Si usted es una persona profesional de la salud, todo lo que usted haga debe hacerlo con pasión, con fuego en el corazón. Que sus pacientes se sientan bendecidos, se sientan amados. Porque estar enfermo es lo peor que a uno le puede pasar. Uno enfermo está a merced de ellos, de la sabiduría que Dios les da. Y cómo agradece uno toda esa bondad que Dios le manifiesta a través de esas personas. Siempre que pienso en eso, pienso en la vez que esa persona me apuñaló. Y esa cirugía que me hicieron, esa cesárea salvaje. Porque en la puñalada él me perforó el estómago y me hirió el hígado. Entonces, y Dios le puso un cariño a una enfermera esa noche, porque a mí la anestesia me dio un vómito tremendo. Y era ella ayudándome a sostener ahí la cesárea y teniéndome la riñonera ahí. Porque era un vómito, yo sentía que se me iba a salir las entrañas ahí. Y Dios le dio cariño a esa mujer. Un cariño increíble, como si estuviese tratando a la persona más entrañable de su corazón para asistirme esa noche. Y cada vez que yo pienso en eso, bendigo a esa mujer, bendigo su casa, bendigo su familia. Y después de que yo salí de eso, fui, la busqué y le di, y oré por ella. Le dije, déjeme orar por usted. Yo estoy demasiado agradecido por ese cariño que usted me manifestó. Y me dijo, no tiene que agradecerme, es mi responsabilidad. Yo le dije, no todo el mundo hace eso. No todo el mundo lo hace. Porque fue un momento demasiado crítico. Y Dios le puso cariño, me cogía una gasa y me quitaba el sudor de la frente. Como si fuera una persona tan entrañable. Yo esa imagen de esa noche no la puedo olvidar. Tenía sonda nasogástrica y cada vez que hacía náusea, entonces las cosas se me devolvía. Bueno, eso horrible. Pero Dios puso un ángel ahí esa noche para expresarme su cariño, su bondad. Imagínate, ese llamado, esa vocación, ese don es para que la gente se sienta súper, hiper, mega, recontra amada. ¿Entiendes? En medio de esa aflicción. Porque esa es la gracia que recibiste. Expresar amor a las personas. Como abogado. La gente va a buscar un abogado porque está pasándola bien. No, porque está en problemas. Un abogado debe estar ahí no pensando en cuánto se va a ganar. En sus honorarios, que por supuesto la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Obvio que van a llegar. Pero tú no puedes estar pensando en el bolsillo de la gente. Tú tienes que estar pensando en cómo la sirvo, cómo la bendigo, cómo ayudo a esta persona legítimamente, por supuesto. Porque todo se hace en aras de la integridad, de la transparencia. Si yo estoy en un restaurante, yo tengo que sentir que la gente que va a probar mi plato se va a sentir amada y bendecida. No estoy pensando simplemente en que si echo 2 papas más, la rentabilidad se me va a caer al piso. Yo estoy pensando en que la gente se sienta amada, se sienta bendecida. Como consecuencia de ello, tu rentabilidad va a irse en alza. Pero si solamente estás pensando que esta cucharada de arroz me vale más y me quiebra el balance, tú no estás viviendo para la gloria de Dios, estás viviendo para tu bolsillo. La gente tiene que sentirse amada. Si tú haces arepas, la gente tiene que sentirse amada cuando se esté comiendo la arepa. ¡Qué delicia esta arepa! Si tú vives de esa manera, como consecuencia, Dios va a bendecir tus finanzas. Escúchame esto, lo he dicho muchas veces. La empresa más rentable sobre la tierra es el amor. Cuando la gente se siente amada, tu rentabilidad se va a ir al tope. Pero cuando solo estás pensando en debe haber y saldo, debe haber saldo, mejor dicho, no estás haciendo nada. Nacimos con el propósito de manifestar la gloria de Dios
en esta tierra. Si tú eres un docente, por ejemplo, de trigonometría, álgebra, cálculo, química, física, que a muchos se les dificulta, ellos tienen que sentir que tu materia es la más fácil, la más sencilla. Tú no estás ahí para dañar a los alumnos, para fregarles la vida. Tienes que idearte la manera de que ellos disfruten de aprender cálculo, de hacer ecuaciones, que lo disfruten verdaderamente. Si tus alumnos no disfrutan tu materia, perdóname, tú no eres un buen docente. Y te lo digo con cariño. Ay, vamos allá donde ese man. Ay, vamos allá donde esa mana. No, ellos tienen que decir, fantástico, vamos para la clase. No entiendo nada, pero disfruto estar ahí. Porque ese profe, esa profe, hace la clase tan extraordinaria que de verdad me siento avergonzado de no estudiar, de no aprender. ¿Disfrutan tus alumnos tu clase? Si no lo hacen, olvídate, no eres un buen docente. Necesitas manifestar la gloria de Dios en lo que estás haciendo. Cualquiera sea tu profesión. Te toca romper calles y usar el taladro ahí. Venga, ¿cómo yo manifiesto la gloria de Dios ahí? Con un taladro haciendo bulla y todo. En el trato con tus jefes, con tus compañeros. En la gratitud que sientes de tener trabajo, de tener dinero para llevar el sustento a tu casa. Señor, gracias porque este trabajo es pesado, es difícil. Pero Señor, de ahí viene el sustento para bendecir mi esposa, para ver mis hijos bendecidos, para ver mi familia bendecida. ¿Estás claro en eso? Así que, en primer lugar, para descubrir el destino con el que fuiste creado, tú disfrutas de lo que estás haciendo. Entonces, si tu corazón está rendido al Señor, completamente entregado a Él, miras tus deseos. Y esa es una clave para ver el propósito de Dios con tu vida. Pero hago una claridad acá. Mucha gente desea, por ejemplo, no, yo quiero ser pastor. Y su vida, su carácter, su intimidad con Dios, su búsqueda del Señor es un desastre. Entonces puede ser más un deseo de tu carne que un llamado de Dios. Porque si fuera un deseo puesto por Dios, tu vida sería una vida de integridad, de total rectitud. Y hay gente que se siente frustrada porque fue llamada supuestamente a ser pastor y nunca lo fue. No. Porque si en realidad no aprendes a cuidar del primer rebaño que tienes, que es tu propia casa, ¿cómo vas a cuidar de la casa de Dios? Eso dice el Señor a través de Pablo en Timoteo. Dice, si alguno no cuida de su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Si tu familia no cree en ti, si tu familia no te reconoce el llamado, ¿cómo vas a pretender tener un llamado? No, Dios no te llamó a eso, te lo aseguro que no. Porque en el primer lugar donde tendrías respaldo sería tu propia casa. Tu propia esposa cree en ti, tus hijos creen en ti. Y miran eso. No es que dicen, no, mi papá, Señor lo ayude. No. Entonces, mucha gente frustrada en el corazón porque supuestamente la llamó el Señor a algo y no lo está haciendo. No, hay respaldo en lo que se hace. En segundo lugar, descubres que eres bueno para ello. Si en primer lugar disfruta lo que estás haciendo, te sientes feliz de lo que haces. En segundo lugar, descubres que eres bueno, que tienes habilidad. Porque escúchame, la gracia produce dones para hacer aquello a lo que fuiste llamado. La gracia produce esos dones. Imagínate Pedro, un pescador. Cuando tú pienses en Pedro, nosotros tenemos una gran imagen de él hoy día, ¿o no? ¿Sí o no? Venga, ¿sí o no? Sí, escribió 2 epístolas de la Biblia. Fue un hombre que en un momento dado, la presencia de Dios era tan real que cuando pasaba los enfermos eran sanados. Esa es la imagen que tenemos. Pero él fue un pescador.
Y cuando tú pienses en un pescador, no le atribuyas un valor demasiado alto. No es que Pedro era un gran pescador, no. Piensa en los pescadores de la costa atlántica o pacífica nuestra. Son personas descalzas, a veces muequitos, gente que tiene un poco de hijos y toda la cosa, gente con un carácter fuerte. No piense muy diferente a Pedro. Tenía una sola esposa, no tenía hijos regados, eso sí, porque había en él un temor reverente en la ley, la Torá. Pero era una persona del vulgo, como dijeron los doctores de la ley, los escribas, los fariseos. Sabiendo que eran hombres del vulgo y sin letras, le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, Dios los llamó a él en su crudeza y empezó a transformarlo paulatinamente y lo llevó al destino para el que en verdad lo había creado. No se necesita una gran suficiencia académica. Pedro no la tenía. Jacobo y Juan tampoco la tenían. Los 7 pescadores de la Biblia no tenían una gran suficiencia académica. Eran pescadores, gente del vulgo, gente que no había estudiado, que no había sido preparada. De los discípulos del Señor, solo, y no eran parte de los 12, Lucas, un médico, y Pablo, un hombre muy preparado a los pies de uno de los principales rabinos que había en la época, Gamaliel. De Judas no se conoce mucho, de pronto era un especialista en finanzas, no lo sé. Mateo, un hombre recaudador de impuestos, muy millonario. Pero el punto es que tú lo único que necesitas es estar delante del Señor, en su presencia, como dice ahí Timoteo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, lo que hayamos hecho, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia. Entonces tú vienes a su presencia y es allí donde el Señor te habilita y te capacita para que lleves a cabo el propósito con el que fuiste creado. Entonces, eres bueno para lo que haces, bueno, en verdad bueno. Al principio puede ser que tú no seas tan bueno, pero entre más lo haces una y otra vez, más experiencia vas tomando y cada vez lo haces mejor. Y ahí se va determinando el destino con el que fuiste creado. Puede ser que tú ahora digas, Señor, pero yo ya tengo cierta edad. Yo no puedo hacer muchas cosas ahora. Si tú no abriste tu corazón en el pasado completamente a Jesús y ahora el Señor te llamó a una edad avanzada, tú tienes un gran propósito. Y es estar delante de Dios en favor de tu vida, tu casa, tu familia, la gente que te rodea, la iglesia, la ciudad, la nación, las naciones de la tierra. Es decir, tú puedes ser un intercesor, una intercesora, pero verdaderamente en la presencia de Dios. Puede ser que tú no tengas mucha habilidad de hablar, de compartir, pero tú puedes librar batallas en favor del pueblo de Dios en el secreto de Dios. Puede ser que nadie te conozca, que nadie sepa lo que tú estás haciendo, pero Dios sí sabe a qué te estás dedicando, a estar delante de Él en intercesión. Las amas de casa no están llamadas por Dios a entontecerse, a endemoniarse, viendo telenovelas y estupideces en la televisión todo el día. Un ama de casa está llamada a expresar el amor a su casa, aún en el servicio, los alimentos y el tiempo
que tiene libre es para estar delante de Dios en su presencia, en favor de sus hijos. Señor, que la lámpara de mis hijos no se apague, que la lámpara de mi esposo, Señor, esté permanentemente encendida. Una mujer sabia en casa hace tantas cosas en favor de su familia. ¿Por qué el diablo ha engañado tanto a la mujer, llevándola a ella a estar adicta a la televisión, adicta a las telenovelas, a esa basura del infierno? Las telenovelas son a las mujeres lo que la pornografía es a los hombres. La pornografía de una mujer son las telenovelas. La adicción a la televisión. Y hay mujeres que tienen televisor en la cocina, en el lavadero, en el cuarto. Se llevan uno para el baño. Adictas. Perdiendo el hermoso destino para el que fueron creadas. Y escúchame, si ese es tu caso, mujer, acuérdate que un día te presentarás tú delante del Señor a dar cuenta a Dios del destino con el que Él te creó. Le vas a dar cuenta a Dios del tiempo que perdiste, de no haber pagado un precio verdadero por tu familia, de no ser esa mujer sabia que está en el secreto de Dios para discernir la voluntad de Dios, para tener sabiduría de Dios, para bajar respuestas del cielo, estrategias del cielo, para hablar al corazón de ese hijo, de esa hija, a la que estás viendo apagado en el mundo del espíritu. Necesitas entenderlo. Darás cuenta al Señor de tu vida. Darás cuenta a Dios de lo que estás haciendo. Por eso, aunque no seas llamada a algo público en el pueblo de Dios, en el secreto de Dios, tú puedes estar desarrollando el hermoso destino con el que Dios te creó. Muchas personas no desarrollan sus deseos porque tienen temor a fallar. Y ese temor les mantiene fuera del propósito de Dios para sus vidas. Esos miedos, esas inseguridades. Ahora, para que tú sepas para qué eres bueno, intenta algo basado en tus deseos, en tus anhelos, y puedes descubrir que tienes un don de Dios para realizarlo. Ay, yo siempre he querido tal cosa, siempre he tenido ese deseo. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no tratas de hacer algo llevando a cabo ese deseo? Y ahí te vas a dar cuenta si eres bueno o buena para hacer aquello que Dios te ha puesto. Yo siempre he querido como esto, siempre he tenido como ese anhelo, como ese deseo, pero no sé, hay algo que me detiene. ¿Por qué no lo intentas? Inténtalo. No pierdes nada. ¿Qué tal que al intentarlo te des cuenta que eres muy bueno para ello? Muy buena para ello. Y ahí el Señor bendice tu vida. Entonces, en primer lugar, disfrutas de lo que haces. Y en segundo lugar, eres bueno para lo que estás haciendo. Bueno. Y bueno implica que lo haces con excelencia, lo haces extraordinariamente. En tercer lugar, descubres tu propósito y tu gracia unido a ello. No solo porque lo disfrutas, porque eres bueno, sino porque tienes fruto de lo que estás haciendo. Tú no puedes decir, ay, yo soy tan bueno para hacer esto, pero no hay ningún resultado. Yo soy muy bueno para esto, pero no hay fruto, no hay un resultado. Nadie es bendecido con lo que tú haces. Necesitas saber que si disfrutas de ello, que si eres bueno para ello, hay un resultado, hay un fruto. Bendices a las personas con aquello que estás haciendo. Los bendices. Hay un resultado, eres fructífero en eso. Ahora, no son siempre resultados inmediatos, pero si eres fiel en lo que tienes gracia para hacer lo que sabes en tu corazón, tienes ese don, vas a encontrar que hay fruto en ello, que hay un fruto. Pedro no sabía que él iba a tener un gran fruto hablándole a las multitudes.
Él no sabía, ni jamás se habría ocurrido que un día daría un mensaje y 3,000 personas terminarían confesando a Jesucristo. Solo 50 días después de la muerte y resurrección de Él. 3,000 personas dieron un testimonio contundente de que Jesucristo era el Señor, es el Señor, será el Señor. Y se bautizaron ese día en el nombre de Jesucristo. Es decir, se bautizaron aceptando la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Él no sabía eso. Era un pescador, una persona ruda, fuerte. Se le ve ese carácter en los evangelios. Una persona que siempre quería salirse con la suya, sobresalir. Y termina siendo un hombre lleno de humildad, lleno de mansedumbre, lleno de reposo, de revelación, de luz en la presencia de Dios. Entonces sabía que había un resultado, que había un hermoso propósito, un llamado glorioso del Señor para su vida. En cuarto lugar, además de tener resultados, el Señor permite que cumpliendo el propósito, tú seas bendecido financieramente. Es decir, tú puedes tener el sustento de tu vida haciendo aquello que disfrutas, para lo que eres bueno. Tienes un resultado y como consecuencia, Dios bendice tus finanzas. Tú puedes ser sustentado de esa manera. Estás disfrutando intensamente. Eres muy bueno, muy buena en lo que haces. Hay un resultado, hay personas bendecidas, impactadas a través del don que Dios te ha dado. Pero además de eso, hay finanzas que el Señor trae sobre tu vida. Hay personas que se ganan la vida haciendo lo que aborrecen. Ay, qué carretera otra vez. Aborrecen su trabajo. Una de dos. O te humillas delante de Dios para que Dios produzca en ti el querer como el hacer. Y tú empieces a disfrutar las cosas. O sencillamente pídele a Dios cuál es el lugar que debes ocupar. Pregúntate, ¿amo lo que hago? ¿Estoy disfrutando de lo que hago? ¿Me siento feliz en esto? ¿Estoy bendiciendo a las personas? ¿Estoy trayendo el reino de Dios a este lugar específico donde Dios me ha puesto? No, pero ¿qué voy a disfrutar yo? Si yo soy un conductor, ando para un lado y para el otro. ¿Cómo que no vas a disfrutar? Tú puedes estar bendiciendo cada lugar, cada barrio al que vas. Señor, por favor, todo lo que haya en este lugar que impide que tu gloria se manifieste, Señor, llévatelo, Padre. Por favor, Señor, ten misericordia de estas personas, de esa gente. Debes aprender a disfrutar lo que haces. No tienes que sentir que es que Dios te dio un castigo haciendo lo que tienes que hacer. No, pues, ¿qué más vamos a hacer? Es que yo tengo 3 bocas que alimentar. Y vivir así es una desgracia. Es una desgracia. Pero si tú le dices a Dios, Señor, dame la gracia de hacer esto, Señor. Tú me pusiste aquí, dame gracia. Hay muchas personas pidiéndole a Dios un nuevo empleo. Y hasta que no aprendan a disfrutar del lugar donde están, no van a ser promovidos. Señor, pero yo he mandado 5,000 hojas de vida. Nunca me han llamado de nada. Nunca. ¿Estás disfrutando de lo que haces? ¿Eres una persona feliz en lo que haces? Cuando eres una persona feliz, disfruta lo que haces. Lo haces con excelencia. Eres una persona feliz en lo que haces. Bendice las personas. Cuando estás haciendo las cosas correctas, disfruta lo que haces. Lo haces con excelencia. Pero todo ese favor y toda esa gracia, bendice ese propósito conectado a la gracia, haciendo las cosas es correctas, en Cristo Jesús. En Cristo, todo ese favor y toda esa gracia, ese propósito conectado a la gracia es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Estudié ahí porque mi papá me dijo. Un día estaba ahí y me tocó irme a estudiar porque él me matriculó y ya. Yo que no me quería ver más en la casa. Que ya llevaba 15 años ahí en la casa sin hacer nada. Entonces irme a estudiar porque él me matriculó y ya. Que no me quería ver más en la casa.
que ya llevaba Eres 15 años feliz ahí en en lo la que casa haces. sin hacer nada. Entonces, Pídele a Dios contentamiento. Pídele a Dios gozo. amados, nacimos Eres feliz para en lo que estar haces. llenos de gozo en la Pídele a Dios presencia de contentamiento. Pídele a Dios Y gozo. si tú tienes gozo en lo que Amados, haces, nacimos para estar llenos entonces de gozo. eres en la una persona de presencia Dios. bendición. No le estás complicando la Y si vida tú a tienes nadie. gozo en lo que haces, No hay nada peor entonces que encontrarse con un eres una jefe persona de frustrado, bendición. una No le persona estás amargada, complicando la vida a pone nadie. problema por todo, se incomoda No hay nada por todo. peor Que Hay que encontrarse con un saberle jefe frustrado, coger en que es una persona amargada, estado pone de ánimo problema está, por en todo, cómo se está la incomoda luna, a por ver si el hombre todo. acepta, si no acepta. Hay que Estamos en saberle menguante o coger creciente, en no, qué este man ahora está en luna llena. La luna Estado le de está ánimo dando duro, está, más bien, cómo no está la hablemos. luna, a ver si el hombre acepta, si no acepta. Pero una Si estamos persona en que menguante o disfruta, creciente, y no, que este está man ahora está en feliz, luna agradecida. llena. La Señor, luna le está gracias, dando porque duro, más bien, no estoy en hablemos. este lugar, Señor, me diste este lugar y Pero aquí una me das persona la que provisión disfruta, para ver a mis que está hijos feliz, sonreír, para ver a mi agradecida. esposa sonreír, Señor, gracias, para bendecir porque mi casa. estoy Estoy en en esto este es lugar, glorioso, Señor, Padre. me diste este Me siento lugar un ser y aquí me das la privilegiado, provisión Señor. para ver a mis hijos Pero si no sonreír, disfrutas, para ver a mi esposa sonreír, o le para pides a bendecir mi Dios casa. contentamiento. Señor, esto es glorioso para para eso. eso. Me siento un ser O pídele a Dios que te dé la privilegiado, gracia Señor. de hacer Pero aquello si no disfrutas, para lo que fuiste creado. o le pides Pero a Dios no Dios quiere un pueblo contentamiento, frustrado. para Un eso. pueblo que viene el, Ay, pídele a qué Dios que te dé la carretera hoy. gracia de hacer aquello para lo Y que febrero fuiste que no creado. tiene puente. Pero Dios no quiere un pueblo lo frustrado. peor, Un pueblo que lo viene, peor. ay, qué jartera hoy, Luz. Siquiera un día, pues. Y febrero que no tiene puente. ¿Tú crees que Dios te lo creó para peor, eso? Lo peor. La antigua teología de la Siquiera un tradición de día, este pues. país. Sufra aquí, porque en crees el que cielo Dios se te le va a ir creó para eso? súper bien. La No, antigua amados, no. teología de la Si tú tradición de caminas este con país, el Señor, sufra aquí, porque en el Tú cielo puedes se le va a ir hacer súper bien. del lugar donde estás, No, amados, un pedazo del cielo. Si tú Porque el caminas cielo con es el cielo, Señor, es por su presencia. Tú puedes el hacer cielo, cielo no es porque es del hermoso en un donde lugar estás, paradisiaco. un pedazo del cielo. Si el Porque el Señor no cielo es estuviese cielo, allí, es eso no por sería el su cielo, presencia. podría ser el infierno. El ¿Entiendes cielo, eso? cielo no es porque es hermoso Entonces, en un lugar ¿qué paradisiaco. Estarás en Si Cristo el Jesús, Señor no sabiendo que estuviese allí, tienes eso un no sería hermoso y sublime destino para tu vida. Puede ser que tengas temor Para correr riesgos. Cualquiera sea tu gracia para hacer algo, entonces el Señor te permite ganar dinero con eso. Te da la gracia de hacerlo. Y eres bueno en lo que haces. Pintas un cuadrito y la gente dice, qué hermoso, véndemelo. Bueno, mira este otro, también te lo vendo. Porque tienes gracia, tienes favor, tienes bendición. Y escúchame otra vez, con la gracia vienen los dones para hacer aquello que Dios te ha llamado. Así que, amados, en todo lo que hagamos vamos a expresar es el amor de Dios. Si voy a vender sancochos, son los sancochos más deliciosos del planeta Tierra. De verdad. Si voy a vender arroz paisa, arroz con huevo, pero el arroz más delicioso con huevo que un ser humano se haya comido. ¿Entiendes eso? No tienes que estar pensando en el dinero. Piensa en amar, en bendecir a la gente. Como consecuencia, Dios bendecirá tus finanzas. La empresa más rentable de la tierra se llama el amor. Es lo más rentable que existe. Todo cuanto hagas con amor. Haces mediecitas y las haces con amor. No medias que son de una apuesta, porque la segunda ya se dañaron, se rompieron, ya no hay nada que hacer. No, vas a hacer lo más excelente, lo más glorioso en todo. Bendice a la gente. Te vuelves un ser bendecido para bendecir. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. No es bendecirte solamente para que vivas egoístamente, para que estés centrado en ti mismo, en ti misma. Dios te bendice para que en todo lugar seas una expresión de su gloria. Y a través de tu vida, de tu profesión, de tu oficio, de lo que haces, la gloria de Dios sea manifestada. La gloria de Dios sea honrada a través de tu vida. Si haces puertas,
No vas a coger la madera más barata y la vas a cobrar como lo más caro. Tus materiales van a ser excelentes, lo mejor. Tu trabajo va a ser excelente, como si fuera para tu propia vida. Y cuando haces lo mejor, Dios va a tener cuidado de ti. Estamos claros. Así sea el oficio más sencillo, más delicado. No importa, el Señor va a bendecirte. Si tú vives en renta, aprende a cuidar lo que no es tuyo. Aprende a ser fiel en lo que no es tuyo, para que cuando Dios te ve lo que es tuyo, tú puedas ser bendecido en ese lugar. Mucha gente, como vive en renta, no cuida. Como vive en renta, no invierte aún en el lugar. No. Tú debes ser juicioso con lo que no es tuyo. Porque si en lo de otros fuiste fiel, en lo tuyo Dios te permitirá ser fiel. Tu casa tiene que ser hermosa, limpia, maravillosa, que el Señor se sienta feliz de estar ahí. Una atmósfera extraordinaria. Tu cuarto, querido joven, querida jovencita, no puede ser como Génesis 1:2. Y estaba todo desordenado y vacío. No. Tu closet, todo. Que honre al Señor, que todo glorifique al Señor. Que el Señor esté feliz de entrar a tu cuarto, de tener comunión contigo. Porque si tu cuarto es un desorden, es un caos, eso habla mucho de lo que es tu vida. Dice mucho de ti. ¿Está claro? Mucho de ti. Si tú como mujer no eres una mujer ordenada, juiciosa, que ama el orden, que ama la limpieza, eso habla mucho de ti, de verdad. Como hombre, si tú eres un ser desordenado, medias allí, zapatos, porque crees que tienes esclava en casa, no, olvídate. Habla mucho de ti, de quién eres tú. Es en orden, en pulcritud, para que el Señor se sienta feliz de estar contigo, porque Dios busca ser honrado en todo lo que tú haces. Lo haces por el Señor. A los jóvenes, en especial a los varones jóvenes, les da mucha pereza ordenar su cuarto, son desjuiciados, cosas. Y la mamá dice, bueno, yo no voy a pelear más con usted, voy a mantener ese cuarto cerrado. Y cada vez que entro ahí me pongo la cámara de gas. Me protejo ahí con una máscara de gas, antigas y entro. No hay que pelear. Pero hay que orar para que ese joven, porque ese desorden externo habla de todo el desbarajuste interno que tiene. Toda esta suciedad externa que él manifiesta, habla de su suciedad interna. Hay jóvenes que entran, comen papas, pizza y todo eso ahí debajo. Hay cucarachas, ratas, alimañas ahí debajo. Es un peligro. Hay que entrar ahí con un seguro de vida porque uno no sabe. ¿Por qué? No. Y no es de peleas, de discusiones, es decir, hijo, así como es este cuarto, así es tu vida espiritual. Tú no estás cumpliendo el destino. Y más que seguir peleando y discutiendo con el hijo, es empezar a ayudarle a entender que no está cumpliendo el destino con el que Dios lo creó. No lo creó para organizar un cuarto. ¿Me entiendes eso? Lo creó para que su vida sea una vida de integridad, de pureza, de santidad y viva para la gloria de Dios. Para eso lo creó. Pero aún eso que es físico, habla de todo el desacierto interno que él tiene, de la falta de comunión, de la falta de respeto, de cómo es fácil para esa persona consentir con el mal, con la suciedad, con la inmundicia en su propio corazón. Eso externo, eso natural, habla de una verdad profundamente espiritual. Y en eso no es de seguir peleando, porque yo sé que en muchos hogares, que mire ese cuarto, que cuántas veces le he dicho que yo no peleas acá, peleas allá. No, es decir, Señor, aquí algo muy grave está pasando, demasiado grave. Y es que mi hijo, mi hija,
consciente con la inmundicia, con la suciedad, Señor. Así como le es tan fácil consentir con tantas cosas físicamente, así en el mundo del Espíritu. Padre, dame sabiduría, dame gracia, trae arrepentimiento a su corazón. Entonces ya no estás preocupado por el cuarto, ya estás preocupado por el templo del Espíritu Santo. Porque así como su cuarto es un desorden, así el templo del Espíritu exactamente lo es. Y por eso es que hay tantas cosas que esa vida se está perdiendo, tantas cosas que no está cumpliendo en el hermoso propósito de Dios. Porque escúchame, en la edad que tú tienes, vas cumpliendo un destino, vas cumpliendo un propósito, paulatinamente. Miren a Jesús a los 12 años, disputando con los doctores de la ley en el templo. Se quedaba maravillado la gente que lo escuchaba, los que se suponen los sabios de la época. Se quedaban maravillados de las respuestas de gracia que salían de la boca del Señor a los 12 años. ¿Estaba cumpliendo el propósito de Dios a los 12 años, sí o no? Entonces no me digas que es que hay que tener una edad. Si tú estás en el Señor, vas cumpliendo el propósito de Dios año tras año, año tras año. Cumples el propósito de Dios en la escuela. Cumples el propósito de Dios en el colegio. Cumples el propósito de Dios en la universidad. Cumples el propósito de Dios en tu trabajo, en tu empresa, en lo que estás haciendo. Paulatinamente, año tras año, se va cumpliendo el propósito, se va cumpliendo el destino. Cuando es un niño es ser excelente en la escuela, tener respeto por sus padres, estar orando por sus compañeritos, por sus profesores, tener sabiduría y gracia de Dios, tener palabras de Dios para ellos. Porque hay niños que al escuchar con claridad a Dios, escriben una palabra y se la llevan a su profesor. Profe, es que el Señor me dijo que le dijera esto, y es una palabra que esa persona está necesitando. Oye, mi amor, ¿quién te dijo que me escribieras esto? No, el Señor. En el colegio. Un jovencito más que estar ahí haciendo maldades con el resto, haciendo trampa en los exámenes y mentiras y engaños, estar pegado a las redes sociales. Más que eso, está siendo llamado a ser una lámpara a esos jovencitos, a mostrar la diferencia. Lo mismo en la universidad. En cada lugar donde estamos fuimos llamados a marcar la diferencia. Entonces, amados, es disfrutar de lo que Dios nos ha puesto a hacer. Disfrutarlo. Es ser buenos en lo que estamos haciendo. Es verdaderamente estar teniendo resultados de ello. Y aún podemos, en cuarto lugar, ser bendecidos financieramente en lo que estamos haciendo, cumpliendo el propósito para cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a examinar nuestro corazón. ¿Estoy viviendo en el propósito de Dios? Es en Cristo Jesús. Es su propósito, según la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús. Propósito y gracia están conectados. Cierre sus ojitos, por favor, y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de descubrir si estamos viviendo en el hermoso destino para el que fuimos creados. ¿Vives en plenitud? ¿Vives en felicidad? Padre, yo ruego en el nombre de Jesucristo que nos des la gracia a cada uno de nosotros de descubrir el propósito, Señor, y de afirmarlo. Bendito Padre de la gloria. Nacimos para tu gloria. Nacimos para manifestar la grandeza de tu nombre en esta tierra. Y por eso te ruego, Padre, que le hables a cada uno de nosotros, oh Dios. Queremos ser seres, Señor, bendito Dios, completos y realizados. Queremos estar disfrutando de lo que hacemos. Tú no nos estás imponiendo una carga, bendito Dios de la gloria. Tú lo que deseas es que manifestemos la gloria de tu nombre, la gracia tuya en esta tierra, bendito Dios y Padre celestial. Tu anhelo es que veamos tu gloria. Tu anhelo es que veamos tu poder. Tu anhelo, Señor, es que bendigamos a otros a través de las cosas que tú mismo nos has dado.
Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser un pueblo en total plenitud, en total felicidad. Desarraiga de nosotros la frustración, desarraiga de nosotros la amargura, desarraiga de nosotros el mal genio, desarraiga de nosotros la impaciencia, la irritabilidad, la irascibilidad, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo cubierto en el poder de la sangre de Jesucristo y a vivir conforme a tu sublime voluntad. Queremos ver el hermoso destino con el que tú nos creaste siendo realizado a través de nuestras vidas. Manifestar la gloria tuya en cada aspecto, bendito Dios, de nuestra vida, Padre de la gloria. Levántanos con tu gran poder y ayúdanos a vivir conforme al glorioso destino que tú tienes para nuestras vidas. Te ruego por todas las mujeres que son adictas a la televisión, Señor, a las telenovelas. Te ruego, Padre, que esta maldición que hay sobre ellas se rompa, se invalide, Padre, porque tú no las pusiste, Señor, allí para estar trayendo maldición a la casa, para estar llenando la casa, Señor, de inmundicia. Lo mismo los hombres adictos a la pornografía, a la televisión, bendito Dios, a las películas, Padre de la gloria. Tú no los pusiste para maldecir su casa. Bendito Dios, los que están atados a las series de Netflix, Señor, yo te pido, Padre de la gloria, que traigas libertad a estas vidas, Padre, porque se está consumiendo sus vidas, oh Dios de la gloria, porque se está consumiendo el destino, los que están atados a las redes sociales, Señor. Bendito Padre de la gloria, Dios todopoderoso, ayúdale, Señor. Bendito Dios, a ser libres, Padre, libres, oh Dios, para que nada nos impida cumplir el destino con el que fuimos creados. Por tu gracia, Padre, haz esa sublime obra en nosotros y cúbrenos en el poder de la sangre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro.